Feijóo justifica la violencia machista porque un hombre tiene un mal divorcio, le está haciendo daño a usted. Un momento, señora vicepresidenta. Segunda tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora Muñoz, cuando el señor Feijóo justifica la violencia machista porque sufrió un divorcio duro, le hace daño a usted, que es del Partido Popular, y me hace daño a mí y a la presidenta de esta Cámara, que es del PSOE, y a las mujeres de este hemiciclo. Señoría del Partido Popular, en la única ocasión en la que usted y yo deberíamos estar de acuerdo es en esta materia. Y ahora, señorías del Partido Popular, me voy a dirigir al señor Feijóo. Señor Feijóo, yo sé que ustedes tenían un problema con Vox, lo sé muy bien, pero yo me pregunto, señor Feijóo, si estuviera aquí la señora Ana Pastor, estaría horrorizada. Le digo más, señor Feijóo. Señora vicepresidenta segunda. Señora vicepresidenta segunda tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Feijóo, si estuviera la señora Ana Pastor aquí hoy, estaría horrorizada escuchando a la señora Muñoz. Le he escuchado a usted este fin de semana hablándonos de feminismo de verdad. Yo aquí, con todo el respeto, le voy a recomendar este libro. Los hombres me explican cosas. Señor Feijóo y señorías del Partido Popular, ninguna lección de feminismo. Y póngase a trabajar para acabar con el machismo en nuestro país. Del señor Íñigo Errejón. Y usted no activó en su partido ningún protocolo contra el acoso sexual. Usted no le preguntó absolutamente nada al señor Íñigo Errejón. Nada. Usted no creyó a su hermana. Porque era más conveniente creer al señor Íñigo Errejón. Por eso usted no solamente le metió en listas, le aforó, sino que además le hizo portavoz de su grupo parlamentario. Usted permitió que el señor Íñigo Errejón se subiera a esa tribuna y en nombre de las mujeres llamara fascistas y machistas a todos los que no éramos de izquierdas. Hace 100 veces más daño que una mujer permita que la usen para blanquear el machismo que un Íñigo Errejón o un señor Ábalos. Muchas gracias. Señorías del Partido Popular, no voy a convertir la política en un lodazal. Usted viene hoy aquí a convertir esto en una broma de mal gusto, pero la violencia machista, señoría, es demasiado grave. Señor Olano, tranquilícese. La violencia machista es demasiado grave en este país. Muchas gracias. Usted forma parte de un gobierno cuyo presidente dijo que acabaría con los indultos políticos, que dijo que sentaría a Puigdemont ante la justicia, o cuya vicepresidenta decía hasta no hace mucho que se oponía a la condonación de deuda a las comunidades. Hoy los indultos se han producido, se ha suprimido la sedición, la amnistía está aprobada por ustedes y nos van a hacer a todos pagar la deuda del separatismo. ¿Cómo explica las contradicciones de su gobierno? Mire, señor ministro, por cada cesión que ustedes han hecho al separatismo, primero decían que era imposible, luego dicen que es necesario para ustedes para mantenerse en el poder, luego salen todos los ministros coreando al unísono que se harán con la Constitución en la mano y finalmente todo acaba siendo auxiliado por un tribunal constitucional y una fiscalía al servicio del Partido Socialista. La misma fiscalía que tiene a su jefe imputado precisamente por este hecho y que pide la aplicación de la amnistía al mismo prófugo que a ustedes les da órdenes. Ustedes han puesto las instituciones de todos los españoles al servicio del interés personal de la familia de Sánchez y por eso usted irá a declarar como testigo por la corrupción que rodea a Begoña Gómez. No olvide, por lo menos, que usted allí tiene la obligación de decir la verdad, aunque eso en ustedes sea una contradicción casi biológica. Lo último ha sido el pacto para traspasar competencias en inmigración y terminar de dinamitar la presencia del Estado en Cataluña. De esto también decía su compañero ministro del Interior que no se podía hacer, pero no lo hacen porque crean que existe un problema migratorio, sino porque necesitan 7 votos para estar otra semana más en la Moncloa. Igual que terminarán traspasando el control de los interventores y tesoreros de los ayuntamientos a Cataluña y al País Vasco para seguir financiando sin control el negocio del separatismo. Es evidente que el mismo PSOE, que enchufa a prostitutas en la administración mientras nos habla de lo público, que dice que va a garantizar la seguridad en países extranjeros mientras aquí están regalando la frontera, así desmantelando unidades de la Guardia Civil, no puede explicar sus contradicciones. Ustedes no tienen el respaldo de la mayoría social y lo único que les queda es seguir comprando el favor de los separatismos que han facilitado al bipartidismo durante mucho tiempo mantenerse en el poder, aunque eso supusiera un perjuicio para los españoles. Los separatistas saben cómo amenazar y lo que necesita España es un gobierno que no se deje chantajear por mucho que disfracen de acuerdo, lo que no es más que traición. Es lamentable vivir instalados en la indignidad que
ustedes representan. Y es un honor que no cuenten con nosotros para su ronda de contactos, porque le aseguro que cada vez son más españoles los que no quieren contar con ustedes. Muy bien. Vamos a ver, el Gobierno ha vetado a Vox de su ronda de mañana y en Vox lo celebran por patriotismo, dicen. No entienden que entregar las fronteras de Ucrania es exponerlas de España. Ahora bien, si el Gobierno veta a Vox, por coherencia, también debería vetar a sus socios. A ver, Yolanda Díaz está a punto de manifestarse contra sí misma. Podemos llama a Sánchez el señor de la guerra, que es otra forma de llamar a Putin el señor de la paz. Junts urdió su golpe de Estado con apoyo del Kremlin y Bildu, en fin, rechaza las armas, salvo que sirvieran para matar españoles. ¿Es esta su coalición de los voluntarios? ¿Con esto van a aprobar los presupuestos que Europa y la Constitución le exigen? Explíquelo en Bruselas y en su réplica. Y no vuelvan a pedirnos, como ayer, que rompamos con el putinismo antieuropeo porque anida en su gobierno. En realidad, señor Álvarez, el problema no son sus socios, son ustedes. Primero, su frentismo. Elijan, o nos piden ayuda o nos insultan. Las dos cosas a la vez, se acabó. Segundo, su frivolidad. Aquella legendaria entrevista de Sánchez, sobra el Ministerio de Defensa, dijo. No lo suprimió, pero casi. España, país de la OTAN con menos gasto militar, país que sigue comprando gas ruso a mansalva mientras cierra sus centrales nucleares. Y tercero, su incongruencia, que es invalidante. No solo han blanqueado un prófugo putinista a cambio del poder, además quieren cederle las dos competencias que definen a un Estado, fronteras y ciudadanía. Por cierto, el señor Paje ha calificado su pacto migratorio de bochorno racista. Sus señorías del PSOE por Toledo, por Barcelona, por cualquier sitio, opinan lo mismo y callan como xenófobos. Señor Álvarez, un presidente que socava la soberanía de su país no puede defender la de nadie. Un gobierno que desarma al Estado está incapacitado para rearmar a Europa. Y por último, ¿le escandaliza que Trump llamara dictador a Zelensky? A mí también. Tanto como que Sánchez y usted se nieguen a llamar dictador a Maduro. El mismo cinismo, la misma vergüenza. ¿No lo ve? Señora Montero, se acaban de comprometer ustedes con un fascista peligroso como Donald Trump a duplicar el gasto militar en los próximos 4 años en nuestro país. Han llegado ustedes al colmo de la contradicción, que es decir que van a invertir en autonomía estratégica para la Unión Europea frente a Donald Trump, haciendo exactamente lo que dice Donald Trump. Subir el gasto militar hasta el 2% del PIB. Luego será el 3%, luego será el 5% y ustedes seguirán lamiéndole las botas a los Estados Unidos de América. Fíjese, señora Montero, en el año 2011 y en el año 2012 la crisis inmobiliaria fue la excusa que utilizaron ustedes y el Partido Popular para ejecutar los peores recortes en servicios públicos de la historia de nuestro país. Ahora, la excusa va a ser la guerra, va a ser el aumento del gasto militar, para ejecutar recortes en la sanidad pública, en la educación pública, en la atención a la dependencia, comprometiendo el futuro de la gente de nuestro país. Por ahí, señora Montero, Podemos no va a pasar. Por esta barbaridad, Podemos no va a pasar. Y se lo digo honestamente. Nadie, señora Montero, les votó para esto. Nadie les votó para duplicar el gasto militar. Nadie les votó para entregar el Poder Judicial a la derecha más reaccionaria. Nadie les votó para regalar 5.000 millones de euros a las aseguradoras sanitarias privadas a través de Muface. Nadie les votó para meter el feminismo en un cajón. Tampoco para hacer acuerdos racistas con la derecha catalana. Nadie les votó para dejar que los fondos buitre campen a sus anchas junto a la banca, acaparando la vivienda y especulando con la vivienda mientras la gente de nuestro país no puede ya ni comprar ni alquilar un piso. Señora Montero, sabe perfectamente que si ustedes le hubieran dicho a la gente durante la campaña electoral que estas iban a ser las políticas públicas que iban a hacer durante esta legislatura, habrían perdido las elecciones. Y eso es exactamente lo que va a pasar en este momento y lo que va a pasar en las próximas elecciones generales si ustedes no dan un giro de 180 grados al rumbo del Gobierno. Ustedes, señora Montero, van a ser los únicos responsables de que en España haya un Gobierno de derecha y de ultraderecha. Muchas gracias.